Bienvenidos y bienvenidas. Esto es En tus zapatos. Soy Bárbara Seifer, politóloga, mamá y soy de la Cole Judía. Me encontrás en @BarbieSeifer. Soy Melody Amal Cabalán, empresaria, me dedico a los negocios con Medio Oriente y soy de la colectividad musulmana. Me encontrás en Melody Amal Cabalán. Hola, Ami. Buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, qué lindo otra vez juntas acá. Qué lindo encontrarnos de nuevo. Bienvenidos a todos y a todas. En este episodio vamos a conocer un poco más sobre cada una de nosotras a través de las historias de nuestra familia. La idea de este capítulo surge a partir de que una de las actividades que a nosotras nos encanta hacer juntas es ir a la Feria del Libro. Todos los años vamos a la Feria del Libro juntas en algún momento. ¿Y a qué sector se imaginan que es el primero al que vamos? Un sector que no nos podemos perder. Amamos los libros infantiles. Nos la pasamos toda la recorrida buscando libros infantiles para nosotras. No es que alguno por ahí le regalamos a alguien, pero son para nosotras. Yo me los quedo todos, obvio. Y hay uno que compramos las dos. Este año, no el año anterior. Es un libro que aquí trajimos que se llama Esa cuchara, de Sandra Siemens y Bea Lozano. Es un libro precioso que les recomendamos a todos y que a las dos nos llegó al corazón de una manera muy especial. ¿Querés contar de qué se trata? Bueno, la verdad que es un libro hermoso y me acuerdo que vos enseguida lo agarraste y dijiste, ay, se lo voy a llevar a mi mamá. Y yo automáticamente cuando vi el nombre pensé en muchos integrantes de mi familia. El libro es hermosísimo porque interpela la historia de todos los que conocemos alguito de la inmigración de nuestros ancestros. Claramente es, en este caso, una niña que no la dejan usar una cuchara que hay en la casa, que es una cuchara muy particular. Y hay una parte muy emocionante porque ella empieza a indagar qué pasa con esa cuchara o a contar y compartir de dónde viene esa cuchara. Y esa cuchara, que podría ser cualquier otro objeto de nuestros familiares o de los que tenemos nosotros en nuestros hogares, es lo único que se trajo su abuelita de la guerra. Y hay una partecita del libro que me emociona mucho porque dice: ¿qué hace el cajón de los cubiertos esa cuchara si no se puede usar? Tal vez solo está esperando que una niña cuente su historia. Así que sin dudas nos interpela o nos abre un camino para que podamos contar un poquito de nuestra historia. Creo que en todas las casas hay algún objeto, en todas las casas de alguna generación de inmigrantes, hay algún objeto que se ha vuelto sagrado y que representa mucho más que su utilidad. En este caso, la nena quería usar la cuchara y era, no, esa cuchara no es para usar. ¿Para qué es? Y ahí nos motivó a nosotros a empezar a contarnos cuáles eran esos objetos en nuestra familia. Así que los invitamos a escuchar y a empezar a recordar y pensar cada uno también qué objetos hay en su casa, en la casa de sus familias. Contanos sobre ese bastón que no te dejaron traer hoy. Imposible, yo creo que tendríamos que haber ido a grabar a la casa de mis viejos. Bueno, en la historia de mi familia del lado libanés hay una historia misteriosa con muchos secretos. Todas estas historias son incompletas, hay secretos, hay misterios. Sí, aparte yo también creo que no es lo mismo nosotros como generación lo que podemos contarles a nuestras generaciones venideras o a otras generaciones a lo que contaban nuestros abuelos o bisabuelos, que era todo como muy tabú o incluso supongo yo que no había tanta conversación de cosas simples. Imagínate algo que trajeron que no se sabe bien por qué es tan importante, pero siempre de chiquita escuché la historia de que había un bastón que había cambiado el destino de mi familia. Y tuve la posibilidad de ir conociendo esa historia por diferentes personas y lo bueno es que no cambia mucho de lo que dice uno o el otro sobre la historia de este bastón, dejando un poquito el misterio.
Se trata de un bastón que trajo mi bisabuelo del Líbano y que ese bastón al parecer se lo habían entregado a su padre, es decir, que viene de mi tatarabuelo. Y el bastón tiene un valor que va más allá de lo económico, que tiene que ver con una historia que surge, que al parecer fue un problema o una desgracia o algo muy feo o muy fuerte, que apenó a mucha gente en el pueblo en donde ellos vivían, en el Líbano, y mi tatarabuelo al parecer decide llegar a no es una tregua, sería como resolver ese, ni siquiera conflicto, problema, que digamos mucho más grave. Y mi tatarabuelo decide entregar todas sus tierras, las tierras de toda su descendencia y de su familia donde ellos vivían, para que haya paz entre esas dos comunidades que habitaban en esa montaña. Y tal es así que había una sola condición. Él únicamente iba a dar sus tierras si a cambio se le entregaba el bastón del otro grupo, que quizás sería el grupo rival o algo por el estilo. Podríamos decir, ¿no? Qué locura, o sea, dejar tierras, dejar tu hogar por un bastón. Hace muy poquito, hablando con una familiar, me contó de que en el Líbano se cuenta esta historia como de familia a familia, y algunos le llaman la tierra de los bastones porque dicen que al parecer otros grupos también empezaron a hacer eso a cambio para llegar ¿a qué? A la paz. A mí me parece una historia amorosa, más allá de que quizás con otros ojos se pudiera decir, dejó las tierras por un bastón, porque le encontró un valor a la paz representado en un bastón que podría haber sido otra cosa. Yo entiendo que en ese entonces, y hay una tradición dentro del mundo árabe y también del mundo islámico de la presencia, ¿no? Como de hombres de jerarquía utilizando un bastón, no por la necesidad de caminar gracias a un bastón, sino como de líder, o me imagino yo, esa imagen bíblica del pastor que anda con un bastón y va por el desierto. Eso mismo, como algo así me imagino yo. Y lo que me parece maravilloso de esa historia, no solo que el bastón lo seguimos conservando y que es hermoso y que lo sentís y decís, esta madera es cedro del Líbano, sino de que encontraron un camino para la paz, porque fue así. Y cuando yo voy a visitar el pueblo, o sea, estamos hablando desde mi tatarabuelo, pasaron muchas décadas, más de 50, 60, muchísimas más. Vino un chico más joven que yo y me dijo, vos sos la descendiente del hombre que dejó sus tierras y se llevó el bastón. ¿Sabés cómo llamamos a la calle donde él nació? La calle de Cabalán, en honor al gesto que tuvo para con nosotros. Y este objeto para mí, y contándotelo a vos, creo que me di cuenta hace unos días de esto, o reconstruyendo la historia de este objeto, cuántas veces me pregunté, e inconscientemente menos, pero me sigo preguntando, ¿qué pensará mi familia de que yo me junto con los judíos? De que yo comparto la mesa con los judíos. Que quiero la paz, de que quiero que estemos bien, de que quiero escuchar lo que le pasa al otro, lo que siente al otro, y que encima muchas veces me flexibilizo para entender sus zapatos, su camino. Y el problema de mi familia en ese entonces, que lo desconozco, no era entre musulmanes y judíos, pero había una rivalidad con algo o con alguien. Y esa historia me hace darme cuenta que si un tatarabuelo dejó todas sus tierras por un bastón para llegar a la paz, hay un hilo conector en ese objeto que tiene que ver con lo que yo intento hacer gracias a muchas personas como vos y con otros amigos que nos metemos en este mundo de entender al otro y saber de que no siempre se va a salir ganando al 100%, o que no es esa por decir de alguna manera, el resultado. Hermosa, qué hermosa historia, y qué bueno, qué importante es cómo lo resignificamos nosotros, porque
Los objetos son esto, es la diferencia entre un objeto para ser utilizado y un objeto que generaciones luego lo toman para construir su historia y su propio camino y tiene relevancia en el presente. Sí. Hermosa, hermosa la historia. Yo traje un objeto de mi familia que también tiene, lo noto como que en casa tiene como una significación particular y que lo traje ¡Ay, qué lindo! en un monedero muy acolchonado, son estos frascos que eran los que estaban en las farmacias de antes, en la época en la que la medicación, los medicamentos se producían ahí con el mortero en la farmacia, y pertenece a la farmacia de mi abuelo, que mi abuelo era farmacéutico, tenía una farmacia en Boedo. Y mi abuelo fue el primer graduado universitario de su familia. Uh-huh. Y eso, si bien es bastante, digamos, anterior, en el sentido de que, bueno, ya un abuelo universitario ya era bastante adelantado, es el único. Claro, marca la diferencia. Pero habla de también esto, lo clásico de la inmigración de nuestro país, que es la posibilidad que ofrecía la Argentina de movilidad social y de llegar con una mano adelante y otra atrás y terminar siendo un graduado universitario o tener hijos que podían acceder a la universidad. La historia de mi familia, de mi bisabuelo. ¿Ese abuelo nació acá? Ese abuelo ya nació acá. Mi abuelo ya nació acá. Pero su padre había nacido en Rusia, toda su familia vivía en Rusia, y la historia cuenta que mi bisabuelo, en ese momento había persecuciones contra los judíos en Rusia, y quienes eran el temor de los judíos eran los cosacos. Esta figura, los cosacos, yo no sé quiénes son, pero en mi casa era los cosacos, qué miedo, los cosacos. Después lo terminé viendo como alguna representación cuando vi la obra del violinista en el tejado, me parece que están. Pero bueno, había tenido una pelea con un cosaco en un bar y mató al cosaco y se tuvo que escapar. Esa es como la historia ahí medio turbia, medio misteriosa, esto que decimos que hay secretos ahí que no se cuentan. Bueno, lo conté, ya está, prescribió me parece. Pero bueno, hubo ahí una pelea con un cosaco, se tuvo que escapar de Rusia, mi bisabuelo se escapa de Rusia, atraviesa todo Siberia, llega a China y desde China consigue, obviamente, como muchas historias de inmigrantes de Europa del Este, querían ir a los Estados Unidos, no consiguen un pasaporte, un pasaje o un barco que vaya a los Estados Unidos y llegan a la Argentina pensando en que en algún momento desde acá sería más fácil después irse para allá. Pero nunca se fueron. La historia de todas nuestras familias acá en Argentina, todos tenemos ahí algún primo lejano en Estados Unidos que fue el que llegó. Y nuestras familias que encontraron acá más de lo que esperaban y que ya no se quisieron ir. No necesariamente no se fueron porque no pudieron, sino porque pudieron construir acá una vida. Este bisabuelo llegó acá, a la Argentina, a picar piedras para construir el primer subte en la ciudad de Buenos Aires, y su nieto terminó siendo farmacéutico y teniendo su propio negocio. Estoy pensando en esa época que, o sea, viajó a China cuando no se sabía prácticamente. Está bien, desde Rusia se sabía más de China, pero, o sea, es muy lejos, o sea, todo lo que tuvo que atravesar y fue como esa semillita que llegó a la Argentina y todo lo que pasó después con sus descendientes. Y tu abuelo, que sigan conservando el frasco, que también es buscar como la cura, ¿no? La salvación, el sentirse bien. Encima es hermoso el frasco. No me lo imaginaba así. Parece un perfume, no sé. Hay muchísimos frascos porque mi abuelo finalmente en los 90 terminó cerrando la farmacia porque le entraron a robar más de una vez. La otra cara de la Argentina de hoy. Y bueno, cuando cerró la farmacia quedaron muchísimos frascos que los tenía expuestos todos en la farmacia, y esos son como uno de los principales tesoros que tenemos en la familia. Y entonces, por ejemplo, todas las casas de la familia tienen algunos de esos frascos, y por ejemplo, cuando yo me casé, mi mamá le regaló algunos de esos frascos a mi suegro. Me encanta. Para que tuviera en su casa, y es como que ese es el tesoro familiar que tiene que ver con nuestra historia y con los valores que
que seguimos conservando y que queremos preservar todos en un objeto. Y esto me lleva a pensar también, pensando en estas historias de inmigración, de llegar de familias que dejan todo, que se escapan, que llegan con una mano adelante y una atrás, y qué lógico que hayan construido acá comunidad. Esta es la historia también de nuestras comunidades, historias de inmigrantes que llegan y buscan a aquellos que vienen de las mismas tierras, que practican las mismas tradiciones, porque eso es estar en casa, es lo que hacemos tenemos muchísimos amigos, nosotras, nuestra generación, hay mucha gente que se está yendo a vivir afuera, muchos amigos que también van a probar suerte en otro país, y también lo primero que hacen es se juntan con los argentinos o con los latinoamericanos o tienen amigos chilenos, uruguayos. Por eso se fueron creando como los barrios de los turcos, los árabes, los judíos. Claro, que es necesario en ese momento, y en ese momento, y a partir de lo que fue pasando, lo que continuó pasando en el mundo, las comunidades se fueron quizás cerrando un poco más, pero cumplían una función en ese momento, y quizás ahora está bueno poder repensarla esa función y poder abrir esas comunidades, porque ahora, digamos, las generaciones, las nuestras, las que vienen, ya somos argentinos de muchas generaciones, la mayoría, y probablemente tengamos mucho en común con los descendientes de otras comunidades, y podamos descubrir muchas cosas que dentro de la comunidad ya conocemos. Bueno, lo que ya tenemos en común es que de diferentes orígenes, pero tenemos un objeto, ¿no? Preciado en nuestra familia, más allá de que el tuyo ya, digamos, se creó en Argentina y el mío vino desde el Líbano, pero hay un objeto que nos conmueve y también nos hace pensar y recordar de dónde venimos y a dónde estamos. Mi familia también terminó eligiendo la Argentina y se terminaron quedando. Era venir a hacer la América, como le llamaban. Y sabes que hay un dicho en el Líbano que te dicen cuando vas a visitar, que te dicen: el que prueba el agua de Argentina no vuelve al Líbano. Lo dicen con una bronca porque es como que mientras fueron. Toman un mate, ¿no? Claro, se fueron, dijeron que iban a volver al Líbano y jamás vinieron, porque hay algo que eligen la Argentina, y hay países en donde seguramente tengan mayor posibilidad económica de hacer realmente un futuro, un presente, pero cuando vienen a la Argentina la eligen por otras cuestiones que van más allá de la situación económica, de las crisis, que me parece que en nuestro caso está ligado al sentido de la familia, del compañerismo, de las tradiciones, que va muy de la mano, ¿no? Lo árabe con lo argentino. Ahora yo me pregunto, porque nosotras nos limitamos a nuestras propias historias, pero ¿qué pasará, ¿no?, con otras comunidades? De eso sabemos bastante poco. Nos encantaría conocer a través de los objetos más historias, encontrar más puntos en común y seguir construyendo acá nuevas comunidades que se sumen a las que ya tenemos y que valoramos y que apreciamos, y que nos muestren qué hay más allá. Me encanta. Así que este podcast invitamos a que nos puedan contar qué objeto familiar los remonta a este tipo de historias de valentía, de desarraigo también, de perseverancia y de paz también, de la construcción de comunidades más pacíficas. Tal cual. Bueno, pueden mandarnos una foto de ese objeto a nuestro Instagram, @entuzapatosok, y contarnos sus historias, que las leeremos con mucho, mucho amor. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Chao, chao.